Con su esposa, aquí se encuentra. Sea bienvenida, gloria sea al Señor. Lo voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 16. Vamos a leer los versículos del 1 al 13. Creo con todo mi corazón que Dios va a estar hablando a nuestra vida. Gloria a Cristo. Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros el día de hoy y creo que vamos a ser bendecidos por su palabra. Lucas capítulo 16, versículo 1 al 13. Y lo leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los santos del Señor dicen amén. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Quiero que enfoque un poquito ahí, porque la razón es que el mensaje que le dieron a él no era muy agradable. El mensaje era: ya no vas a ser mayordomo. Esto lo hizo pensar. Dice: he entrado en una crisis y ahora ¿cómo voy a salir de ella? Y el mayordomo se dijo, versículo 3, a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar, me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando me destituyan de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Versículo 7, después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo, versículo 8, injusto, porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejanzas que los hijos de luz. Y yo os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y versículo 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por tu presencia. Oro, Señor mi Dios, que tu gracia y tu favor, amado, venga sobre mi vida y que pongas la gracia para impartir esta palabra, Señor mi Dios. Que cada uno de los que nos hemos convocado, que podamos salir edificados, Señor mi Dios, ricamente bendecidos por tu palabra. Oramos por aquellos, mis hermanos, Señor, que salieron aún, Señor amado, de este estado, que, Señor mi Dios, a compartir con su familia. Que tú los guardes, que tú los bendigas. Y que, Señor mi Dios, a través de las redes sociales puedan ser bendecidos también a través de esta palabra. Te bendigo y te doy gracias en Cristo Jesús. Y los santos del Señor dicen amén, aleluya, bendito sea el Señor. Demos otra ofrenda de palmas al Señor y puede ir tomando asiento. No podemos negar que vivimos en un mundo de caos, de angustias. Y por lo regular no se oyen noticias de prosperidad, de bienestar, de salud.
sino que todo lo contrario. Cada día se descubren nuevas bacterias que afectan a la humanidad, nuevos virus, nuevas enfermedades que predominan y afectan a la población humana. Y la conclusión que sacan es crisis. La gente dice estamos en crisis. Y uno de los significados de la palabra crisis que nosotros con regularidad usamos es el que determina una situación mala y difícil, ya sea en la familia, ya sea en el gobierno o a nivel personal. El diccionario, la primera definición que da de la palabra crisis, y esta me gustó, es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una vida. Mire, se lo voy a repetir. Un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación. O sea, la crisis tiene que ver en la manera de cómo apreciamos estos cambios, cómo manejamos los cambios. La crisis solamente no es más que cambios. Entonces, a través de la escritura, miramos que las crisis son provocadas muchas veces por Dios para hacer cambios. Muchas veces vienen de Dios y no directamente, siempre le echamos la culpa a Satanás. Pero cada vez que Dios desea hacer un cambio, sucede una crisis. Cada crisis nos da la oportunidad de reinventarnos o de volver a comenzar o de hacer las cosas diferentes. La crisis no nos gustan porque nos saca de nuestro confort, de esa situación suave que llevamos. La crisis nos provoca buscar soluciones. Usted se da cuenta cada vez que hay una situación, una crisis, una adversidad, tenemos que buscar una solución. Así es que las crisis sacan lo mejor del ser humano. La crisis del tiempo, los cambios en las estaciones del año, todo eso nos hace ver, vamos a decir, diferentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos, por ejemplo, en el tiempo cuando está el frío, aquí hace mucho frío. Algunos por ahí ahorita miran la calle, la gente anda caminando de short con unas playeritas ahí cortas. Pero en el tiempo del frío, solamente los que salen a correr, y aún así yo no sé cómo le hacen para soportar el tremendo frío en las mañanas. Pero hay cambios. Ahorita estamos viviendo una temporada, una estación del año, estamos por entrar en otra estación y todo eso trae cambios. Los árboles empiezan a tener la crisis cuando entra el invierno, empiezan a tumbar todas sus hojas y es porque se están preparando para un cambio que viene. Así es que de ahí quiero desarrollar el tema. Y primero quiero comenzar en el primer punto dándole un ejemplo de las crisis de los patriarcas. A través de las escrituras podemos ver las grandes crisis que marcaron la historia de la humanidad. La crisis, nos damos cuenta que comenzó desde en el Edén. Usted se da cuenta cuando Adán tuvo que salir del Edén, él tuvo que aprender a sufrir ese cambio, vamos a decirlo así. Estando en el jardín, él tenía la provisión divina. Todo ahí lo que había puesto era para que él solamente lo disfrutara. Sin embargo, cuando es sacado de ese lugar, tuvo que aprender a labrar la tierra. Tuvo que aprender a buscar el pan de cada día. Tuvo que empezar a ver que la situación, cuando yo meditaba en esta palabra, yo decía, no es lo mismo ir a cortar un elote. Si sabe qué es un elote, el maíz en proceso, ¿verdad? Antes de ser maíz.
No es lo mismo que vayas a cortar un elote a que tengas que ir a sembrar, trabajar, después cuidar la planta y esperar después de todo ello, si es que hay una buena lluvia y todo se propicia, con la esperanza de que te puedas comer ahora un elote. Entonces ese es un ejemplo para ver de lo que se tuvo que, los cambios, los procesos que tuvo que pasar este hombre. Así es de que son situaciones de cambio, son crisis. En el Antiguo Testamento miramos en la vida de Abraham, cuando Abraham en el capítulo 12 del Génesis, Dios le habla y le dice el Señor a Abraham: vete de tu tierra, vete de entre tus parientes. Con la edad que Abraham tenía, 75 años, imagínese, era un anciano ya, o ya tenía la edad avanzada para poder comenzar. Sin embargo, el Señor le dice: vas a tener que tener un cambio en tu vida. Y esto obviamente le trajo una crisis. Le dice: vas a salir de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Sin embargo, ni siquiera le dijo cómo va a estar el clima, cómo vas a poder sobrevivir. Solamente va a haber un cambio. Yo no sé en ese momento qué pensamientos le vinieron a Abraham, pero como que Dios le dijo: ¿quieres un cambio? ¿Quieres que te bendiga? ¿Quieres realmente crecer? ¿Quieres realmente tener estos cambios? ¿Quieres que haga grande tu nombre? Porque fueron las promesas que Dios le hizo a Abraham. Le dice: entonces vas a tener que entrar en una crisis, vas a tener que entrar en un cambio. No sé si ya me va a estar agarrando la intención de provocarle en su vida el pensar por qué muchas veces vienen estos cambios. Los cambios vienen muchas veces disfrazados como una crisis, o la crisis trae detrás de ello, viene un cambio. Miramos en la vida de Isaac, en el Génesis 26, capítulo 26, versículo del 1 al 4. Dice que hubo una crisis, dice: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar a Abimelech, rey de los filisteos. Fíjese cómo este hombre, en ese momento de crisis, él quiere solucionar y va a buscar cómo va a solucionar esta crisis. Versículo 2 dice: y el Señor se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, no hagas aquello que tú estás queriendo hacer, porque yo tengo un propósito, yo tengo un trato contigo aquí. Le dice: quédate aquí en la tierra que yo te diré, reside en esta tierra y yo estaré contigo. Le dice: te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia te daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Versículo 4 le dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Mire todas las promesas que Dios le estaba hablando a Isaac. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú escuchas las promesas de Dios, muchas veces estás pasando por situaciones adversas, por situaciones difíciles, y dices: ¿cómo es posible en medio de esta crisis? ¿Cómo es posible que me estás hablando del bienestar que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Y por eso es importante que cada uno entendamos que Dios, hermano, permite que pasemos por ello para que nosotros podamos sacar, o pueda salir lo mejor de cada uno de nosotros. En el versículo 12 dice la escritura: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo. Y el hombre, dice, se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta llegar a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas, vacadas, mucha servidumbre, y los filisteos le tenían envidia
Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron, llenándolos de tierra. Mire nada más, en ese momento podemos ver cómo la situación estaba tan adversa. No había agua, había sequía. Sin embargo, Dios provocó que todo eso pasara para que Isaac creyera a Dios y sembró aquel año y cosechó al 100 por 1. Los filisteos le tapaban los pozos, decía pues voy a abrir otro, y ahí en medio de los sequedales salía el agua, se lo secaban y él volvía a abrir otro, y cada vez, hermano, que la situación se ponía adversa, él siempre salía triunfante, porque Dios tenía el control de todas las cosas. Alabado sea Cristo Jesús. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control nuestro. Bendito sea el Señor. Otro patriarca fue Jacob, el que Dios le cambió el nombre a Israel. En el Génesis 27, capítulo 27, versículo 41 al 43, dice la escritura, recuerde que Esaú era el hermano gemelo que había nacido con Jacob. Esaú era el primogénito. Jacob le vendió o le compró la primogenitura a Esaú, le robó la bendición a Esaú. Y dice la escritura que a causa de eso, Esaú pues guardó a Jacob, rencor a Jacob, dice, a causa de la bendición que su padre lo había bendecido. Y Esaú dijo: los días de luto por mi padre están cerca. Entonces dice: mataré a mi hermano Jacob. Mire en qué situación entró Jacob, cuán adversa se había vuelto la situación. Dice el versículo 42: cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. La única forma de que tu hermano encuentre consuelo es hasta que te mate. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a casa de mi hermano Labán. En ese momento este hombre entró en otra crisis. ¿Cómo me voy a ir? Si Abraham tenía riquezas, Abraham tenía servidumbre, Abraham poseía de todo, pero ahora le dicen: vas a tener que salir huyendo. A nadie le gustan las crisis, a nadie le gusta ponerse en situaciones adversas, porque las crisis provocan cambios. Y en ese momento él tiene que salir. Y no voy a contar toda la historia porque nos extenderíamos en cada pasaje que estamos leyendo. Pero en el capítulo 32 del Génesis, versículo 9 y 10, Jacob está regresando cuando no había llevado nada. Ahora dice: y dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, dice: oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares y yo te haré prosperar. Versículo 10 dice: indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Los cambios, la crisis. Si este hombre nunca hubiera salido huyendo, si este hombre se hubiera quedado en esa comodidad, nunca hubiera experimentado el cambio que él necesitaba. En primer lugar, no se hubiera convertido en el Israel de Dios, no hubiera aprendido a depender de Dios. Sin embargo, en ese momento reconoció y dijo: indigno soy de tanta misericordia, Padre. En ese momento que tuve que salir huyendo, que vino esta crisis sobre mi vida, wow, qué tremendo. ¿Qué es lo que vas a sacar, pueblo de Dios, de cada crisis? ¿Cuál va a ser el resultado en cada situación? Dice: ahora he llegado a tener 2 campamentos. Wow, Señor, no hubiera sido tan bendecido si no hubiera llegado esa crisis a mi vida.
La pregunta es: ¿cómo reaccionas, cómo actúas cuando algo se pone difícil? En segundo lugar, ahora voy a entrar a Lucas capítulo 16. Y aquí miramos la historia de la crisis del mayordomo. Dice que este hombre rico, en primer lugar, en versículo 1, Jesús les da la lección a sus discípulos y les dice: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Ahora lo llama y le dice: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ¿sabes qué? Te vas, pierdes tu trabajo, todo ese renombre que tenías se terminó. La historia del hombre rico y el mayordomo infiel ilustra la relación entre Dios y el hombre. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es rico? Es el dueño del oro y de la plata. El Dios que servimos es rico y nos ha dado esta tierra para que la administremos. Esto comienza desde el Génesis en 1:28, cuando el Señor le dice a esta pareja, cuando los bendice, les dice: ustedes van a ser fecundos, van a multiplicarse, llenen la tierra, ejerzan dominio sobre los peces del mar. Le habla de las aves, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Cuán importante es entender cuando les dice: multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarlo. La palabra sojuzgar significa sujetar o dominar con violencia algo o alguien. Lo que Dios le estaba diciendo: ustedes van a poder tener el dominio de todo lo creado, yo se las doy, ustedes van a ser los administradores, pero tienen que administrar bien. Dios, hermano, le habla a esta pareja, les dice: yo les he dado toda planta que da semilla. Les dice: todo árbol que da semilla. Ustedes tienen la oportunidad de ver cada situación, todo lo que se les he dado, para que a través de ello ustedes puedan ejercer, para que a través de ello ustedes tengan autoridad. Dice que en el versículo 31: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Hermanos, todo lo que Dios ha hecho es bueno en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando oímos la parábola de este hombre rico y el mayordomo infiel, dice: ¿qué es lo que oigo? ¿Qué es lo que oigo acerca de ti? Si Dios, hermano, le dijera a usted: ¿qué oigo acerca de ti? Le dice: rinde cuentas de tu administración. Piense por un momento que Dios le habla a su vida y le dice: rinde cuentas de tu administración. ¿Qué has hecho con la vida que te he dado? ¿Qué has hecho con lo que tú miras a tu alrededor? ¿Cómo administras? ¿Cómo te desarrollas? ¿Cómo visualizas lo que Dios ha hecho? Hay gente, hermano, que vive lamentándose por cada situación, por cada circunstancia. Las noticias, solamente tragedias hablan, cuando nosotros debemos de ver el propósito divino del Padre. Dios, hermano, muchas veces provoca que todas estas crisis, todas estas situaciones adversas que se presentan en la vida, es porque Dios quiere hacer un cambio en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermano, porque Dios quiere hacer cambios. A este hombre le dice: ya no puedes ser mayordomo. Imagínese, hermano, que hay personas que cuando le dicen: ¿sabes qué? Te vas a quedar sin trabajo, ya estás despedido. Y dices: pero si yo había puesto toda mi esperanza aquí, yo esperaba que aquí yo me iba a levantar, que aquí a mí se me iba a reconocer, que iba a terminar. Pero simplemente te dicen: ¿sabes qué? Ya no hay trabajo, se terminó. Este hombre tenía un buen trabajo. Es más, se daba el lujo de derrochar los bienes que ni siquiera le pertenecían. Pero le dicen: no puedes ser más mayordomo.
Diga un momento, tiempos de cambio. Cada crisis son tiempos de cambio. Debemos de sacar algo. Luego, cuando hablamos de la crisis de este hombre en el que entró, al tercer punto le llamé reinvento. Diga conmigo, reinvento. Es que tenemos que reinventarnos. Todo cambio requiere reinventarse. Si tú estabas en un lugar y te moviste, ahora tienes que reinventarte. Algo bueno tiene que haber detrás de ello. Dice el versículo 3: y el mayordomo se dijo a sí mismo. Él no fue a consultar a alguien más, él se dijo a sí mismo. Todo mayordomo de su vida necesita saber reinventarse. En ese momento él habló a sí mismo. Él comenzó a platicar como un loco consigo mismo, como cuando David hablaba con su alma y le dice: alma mía, alaba al Señor. No estés ahí dudando, no te olvides de todos sus beneficios. Recuerda que Él es el que te corona de favores, es el que llena de bien tu vida, es el que te sacia. Oh, bendito sea el Señor. Hermano, muchas veces es importante hablarnos a nosotros mismos, reinventarnos. El mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? O sea, debes evaluar cada situación en la vida. Jesús, hermano, nos enseñó este principio cuando dice en Lucas 14:28: ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Jesús dice: cada uno tiene que calcular su vida, tiene que pensar en la situación en que se encuentra. Y la pregunta del mayordomo fue: ¿qué haré? Y puso a pensar en lo que estaba pasando. Dice: pues mi Señor me quita la administración. ¿Qué problema? Lo segundo, le dice: no, se dice a sí mismo: no tengo fuerzas ya para acabar. Le dice en tercer lugar: me da vergüenza mendigar. ¿A cuánto les da vergüenza mendigar, hermano? Yo no sé si a usted le dé vergüenza, pero hermano, creo que mendigar, hermano, es algo triste. Él llegó a esa conclusión cuando yo era joven. Mire, cuando yo era niño, recuerdo que a mí en Acapulco, allá en México, me daban 10 pesos para el autobús. Entonces cobraban un peso de ida, otro peso de venida, y 8 pesos eran para que me gastara yo en el recreo o refrigerio, como le llamen. Pero a veces, por andar jugando, perdía el peso para regresar, ya de regreso. Y a veces, hermano, me daba vergüenza decirle del autobús que si me daba un raite, porque ya no traía dinero. A veces lo hacía y sí, siempre me daban, nunca me dijeron que no. Pásale, niño, decían. Pero me daba vergüenza, a veces tenía que irme caminando. Y este hombre dice: me quitan la mayordomía. El problema es que ya no era un niño, ahora ya estaba viejo. Dice: ya no tengo fuerzas para acabar. Ya mi energía se terminó. Me da vergüenza mendigar. La situación se puso difícil. Dice: ¿qué haré? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces aquí sale el siguiente punto y le puse: piensa. Diga conmigo: piensa. Pensar es formar o combinar ideas o juicios en la mente. Tú tienes que tomar un tiempo para pensar, no actuar solamente por emociones, sino antes de actuar tienes que pensar. Él dijo: mi Señor me quita la administración. Se puso a pensar, se puso a hablar consigo mismo.
Hay cosas que yo ya no puedo, tengo que evaluar. Yo ya no puedo construir una torre, ¿para qué la comienzo? Las fuerzas se me terminaron. Y dice en el versículo 4, ya sé. Diga conmigo, ya sé. Porque después de que piensa, después de que forma ideas, combina una idea con la otra, viene a su mente todo esto, lo pone, forma el juicio, lo que viene. Cuando usted desarrolla, por eso le digo, las crisis vienen a hacer eso, vienen a ponerlo a pensar. Y cuando piensa, dice que este hombre dice, ya sé, ya la tengo, ya la agarré, ya tengo la idea. Para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Y usted sabe todo lo que empezó a hacer, hermano. Ahora sí que hicieron unos trueques, hizo cambios ahí. Entonces, una de las razones, y esto me trajo a meditar, que una de las razones por la que las personas muchas veces en momentos de crisis se quitan la vida, es porque, hermano, toda persona en momentos de vulnerabilidad es propenso a soluciones negligentes. Hay personas que entran en una crisis y se quitan la vida, quieren desaparecer, dicen, ¿para qué? Ya no existo. Hay gente que piensa que quitándose la vida ya se soluciona el problema. Solamente aquí me quito la vida y ya estuvo, y ya después, hermano, no sabe que va a despertar en una realidad. Hay un lago de fuego, hay una separación eterna de Dios, hermano. Por eso, cuando hay una crisis, cuando hay una situación adversa, piensa. Este hombre se puso a pensar, a meditar, a generar ideas. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? No actuar solo por emoción. Las emociones, hermano, causas de que la gente actúa solo por emociones. Hermano, en la cárcel hay gente, hermano, que por un acto de una emoción, de un enojo repentino, reaccionó, le quitó la vida a alguien, maltrató a alguien y está en la cárcel arrepentido. Y no lo hubiera hecho, no estuviera aquí guardado. Hay situaciones, hermano, en las cuales por actuar solo por emociones, después viene un arrepentimiento. Entonces no actúes solo por emociones, actúa con precisión, sé preciso. Todo pensamiento debe de ser pesado por lo que Dios dice en su palabra. Cuando este momento llegue, antes de actuar, toma tiempo, medita, visualiza cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué es la mejor decisión que yo puedo tomar. Porque todo pensamiento debe ser pesado por lo que Dios dice en su palabra. Recuerda las bellas promesas que Dios te ha dado a tu vida. Dios tiene promesas hermosas, maravillosas para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, toda crisis conlleva en su interior una promoción. Los hombres de fe fueron promocionados porque encontraron, hermano, en un tiempo de crisis una solución. O sea, tú eres generador de soluciones. Usted se recuerda la vida de David. Israel estaba pasando por una situación donde el ejército de Israel, hermano, estaba siendo subyugado, e incluso había un paladín que se levantaba y decía: ¿habrá un hombre que pelee contra mí? Hermano, ¿cómo era de desafiado Israel? Esa crisis promocionó a David para que él fuere, peleara, Dios se manifestara y se convirtió en el rey de Israel. Hermano, cada crisis te quiere promocionar. Aleluya. Usted mira en el tiempo cuando Israel tuvo que salir de donde estaba en cautiverio. Esa crisis la aprovechó Moisés para convertirse en el líder de Israel. Josué, cuando muere Moisés, ahora se quedaron sin líder. Les dice el Señor: así como estuve con Moisés, ahora es tu tiempo.
esta crisis no era para acabarlos. Esta crisis era para promocionar a alguien. Cuando Dios, hermano, permitió en Egipto que viniera esa hambruna, usted recuerda la historia del sueño de este hombre, permitió que todo Israel cayera en hambre para poder promocionar a un hombre escogido por Dios, hermano. Y esa crisis levantó a José siendo el gobernador de ahí, de todo Egipto, hermano. Cada crisis, cada situación conlleva, hermano, una promoción. Dios quiere bendecirte. Dios tiene propósitos. Gedeón, usted se recuerda, estaba escondiendo la cosecha porque venían los enemigos. Sin embargo, esa crisis, hermano, lo trajo para que cuando fueron a pelear contra los enemigos, decían: por la mano de Gedeón y la mano de Jehová. Cuán importante es entender el propósito de Dios. Todos los héroes de la fe, cuando usted mira en Hebreos 11:32 al 34, dice: ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada y siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Cada crisis fue la oportunidad para levantar a un hombre de Dios, para promocionarlo, para llevarlo a otra situación. Alabado sea Cristo Jesús, aleluya. Número 5, solo le puse actúa, porque actuar es ejercer actos de acuerdo a su especie. Dice el versículo 5: y llamando a cada uno de los deudores, empezó, no solamente le vino la idea, no solamente le viene el pensamiento, sino que él actuó. Cuando Dios te da un buen pensamiento, cuando Dios, hermano, trabaja en tu mente, en tu corazón, hermano, no te paralices, no te quedes frustrado. Actúa, haz algo. Lo que Dios te muestre, tienes que actuar. Yo escuchaba, no sé, no se vayan a sentir mal mis hermanas, pero escuchaba una estadística y dicen que los que más cometen accidentes son los hombres. Pero en un accidente, las estadísticas están de que la mujer siempre es más propenso a que en un accidente sale peor el accidente de la mujer, o muere más la mujer, porque dice, yo no sé si esto es cierto, pero que cuando la mujer mira un accidente, lo que hace es que se agarra del volante y cierra los ojos o se queda. Y el hombre es más actuar, al momento que mira la situación, maniobra, hace algo. No sé, pero es la estadística que sacaron. Pero el punto es este: no te quedes petrificado, no te estanques. Haz algo. Si Dios te da una visión, si Dios ha hablado a tu vida, ejerce dominio, ejerce autoridad, actúa, haz algo en la vida. No te puedes quedar estancado. Este hombre dijo: ya sé. Y empezó a actuar. Habló con uno, habló con otro y empezó a ganar favor a cada uno. O sea, la respuesta es: no te quedes estancado. No te paralices, no te frustres. En momentos adversos tienes que actuar. Si Dios te da una visión, si Dios te da la sabiduría, hermano, actúa, reacciona con inteligencia, con sabiduría. No te quedes postrado, no te quedes tirado. Haz algo porque Dios quiere bendecirte. Ese es el tiempo de tu promoción. Ese es el tiempo donde vas a ver el resultado. La mano de Dios estará sobre tu vida. Bendito sea el Señor. La acción produce admiración, porque cada vez que estos hacían algo sobrenatural, decían: wow, pero ¿cómo le hizo? Muchas veces, hermano, la gente se queda admirado, pero
precisamente cuando un líder hace algo sobrenatural, cuando alguien desarrolla, cuando alguien sale adelante. Pero hay gente que se queda haciendo nada, así nunca van a salir adelante. Dice el versículo 8: el Señor elogió al mayordomo injusto. Mire, hasta los injustos son elogiados cuando saben pensar, cuando actúan conforme a lo establecido. Dice, porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo, dice, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Versículo 9 dice: y yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Hay que actuar, hay que avanzar, no podemos estancarnos, necesitamos movernos, necesitamos hacer algo. Este hombre fue elogiado porque, hermano, captó el tiempo, la crisis, la situación. Versículo 10, diga conmigo, fidelidad. Y aquí Dios le habla. Dice Jesús: el que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. O sea, aquí nos habla de fidelidad. Tú tienes que ser persona de actitud. Tienes que ser fiel a tus principios. Hay gente, hermano, que en momentos de crisis se vuelve infiel a sus principios. Es que estoy pasando por una crisis. Hoy no puedo buscar de Dios porque estoy pasando por un... No, si tú me entendieras, hermano. Si yo pudiera explicarte todo lo que, hermano, cuando estamos pasando por momentos de crisis es cuando más debemos de buscar del Señor. Cuando una situación se presenta es cuando tenemos que tener más fidelidad a Dios. Segundo lugar, tienes que ser fiel a tus valores. ¿A qué cosa le das más valor que a Dios? No, pero es que nomás mientras salgo de esta crisis, no. La crisis es para eso, para que muestres tu fidelidad. Es para que se muestre quién eres, cuál es tu valor. En tercer lugar, ser fiel a tus tratos con las personas. Ay, es que no puedo porque es que me pasó esto. No, es cuando más debes demostrar. El que es fiel en lo poco se va a poner en lo mucho. Entonces esto nos enseña que tienes que ser fiel en tu compromiso con Dios. ¿Cuántos fieles con Dios hay aquí? Ahí ya comienza el problema, ¿verdad? Démoselo fuerte al Señor. Si vamos a darle una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, debes de ser fiel. Versículo 11 dice: por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién nos confiará las riquezas verdaderas? Hay gente que quiere, hermano, pero es que a mí Dios no me ha bendecido. Es que yo pasé por esta crisis. Sí, tuviste la oportunidad, fuiste probado para ver cómo te desarrollabas, pero te encontraron infiel. Fuiste pesado en balanza y no dio el peso. ¿Cómo le vas a exigir a Dios? ¿Cómo le vas a pedir a Dios si eres infiel? ¿Has sido fieles en el uso de las riquezas injustas? ¿Cómo Dios te va a confiar lo verdadero? ¿Cómo Dios te va a dar realmente lo que necesitas? Hermano, la infidelidad a Dios tiene que ver, hermano, cuando tú eres infiel en tus compromisos, en tu relación con Dios, en la búsqueda de Dios. Necesitamos fidelidad al Todopoderoso. Pero si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que realmente es vuestro? ¿Cuántos saben que Dios nos quiere bendecir, hermano? Dios está hablando a tu vida. Dios está hablando al corazón del pueblo. Número 7, ya termino el último punto. Confía en el Dios al que tú sirves.
tienes que tener la plena confianza de ese Dios que tú sirves. Este mayordomo, hermano, recibió misericordia de su Señor al que él servía. Dice versículo 13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Dios tendrá problema porque tú tengas riquezas? Claro que no. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere bendecir. Pero cuando hay momentos de crisis, cuando hay momentos adversos, es cuando más tienes que mostrar fidelidad. Cuando una crisis se presenta, es porque solamente, hermano, las crisis son temporales. Ha habido momentos buenos, ha habido momentos malos. El apóstol Pablo dijo: sé vivir en abundancia. Y sé vivir también donde no hay ni, como luego dicen, hay veces que el pato nada y a veces que ni agua bebe. Es importante, hermano, todo mundo pasamos por diferentes situaciones. Pero hay veces que la gente hasta se pone: no, pero es que mi crisis está más peor que la tuya. No, es una oportunidad. Es el momento donde tú puedes, estás siendo probado, a ver si cuando estás pasando por ahí de verdad estás siendo fiel a Dios. Una de las razones por las que muchas veces no puedes confiar en tu Dios es porque tú sabes que tampoco tu Dios puede confiar en ti. Creo que esto es un poco fuerte. Una de las razones por las cuales tú no pones la confianza completa absolutamente en Dios es porque tú sabes que Dios tampoco puede confiar en ti. Y nosotros encontramos ejemplos en la palabra cuando Dios confía. Mire, en Job capítulo 1 versículo 8, Satanás le pidió, le dice: ¿sabes qué? Déjame tocarlo. Este hombre sí estaba en una situación adversa. Dice: y el Señor dijo a Satanás, le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Dice: porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le dice Satanás: déjamelo toco, a ver qué pasa. Dice la escritura, hermano, lea la historia. Dice que cuando Job salió de todo eso, todo lo que había perdido se le multiplicó. Todo lo que él prácticamente terminó en ruina, esa crisis lo promocionó y está registrado en la palabra de Dios para que tú y yo podamos confiar en el Dios Todopoderoso. Otro ejemplo, en Génesis 18, versículos 17 y 18. Dios, hermano, vio lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra y dice: lo voy a destruir, lo voy a destruir. Pero dijo en el 17: y el Señor dijo: ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira, Dios sabía, hermano, que Moisés estaba de acuerdo en ir a hacer lo que Dios le estaba estableciendo. Porque, hermano, Dios podía confiar. El día que Moisés, hermano, le falló porque le dijo: háblale a la roca, y la golpeó. ¿Sabes que hasta aquí llegaste?, le dice. Porque Dios tenía confianza en él. En Santiago capítulo 2 versículo 23 dice: se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado
amigo de Dios. Un amigo es en aquel que tú puedes confiar. Un amigo es en aquel que tú dices, si Él me dijo que me va a ayudar, Él me va a ayudar. Si Él dijo que está conmigo, Él está conmigo. No importa la situación, no importa las circunstancias, Él es mi amigo. Hermano, Dios honra a los que le honran. Dios bendice a aquellos que en Él confían. Porque la Escritura dice que Él es remunerador. Por eso cada situación, cada adversidad, cada crisis, dice que todo obra para bien para los que... ¿Cuántos aman a Dios? Entonces, cuando se te presente una situación así, ¿qué hay detrás de ello? Piensa, desarrolla ideas. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué de bienestar trae para mí? Espero que estés pensando y estés viendo que una adversidad te ha traído algo bueno, que una crisis te ha solucionado muchas situaciones, hermano. Voy a ir concluyendo. Cuando Dios, hermano, habla, dice que hay que ser fieles, que debemos servirle. Si me trae el púlpito, por favor, alguien. Necesitamos, hermano, cada uno. La fidelidad la vamos a mostrar cuando realmente estamos pasando por esos momentos. Porque cuando todo está bien, dicen, oh sí, yo amo a Dios, yo le busco y todo va viendo en popa, gloria a Dios. Pero la pregunta es, ¿qué haces cuando estás pasando por esos momentos adversos? Muchas gracias. Entonces, número uno, las crisis son temporales. Si estás pasando por una crisis, hoy vengo a decirte que las crisis son temporales. Número dos, las crisis no es el fin. Hay gente que piensa, no, pero es que hasta aquí ya no, es que ya no puede, ya no se puede. ¿Sabe, hermano? Yo no sé por qué, pero a mí hay algo que me saca de mis casillas, que alguien dice, es que no se puede. ¿Cómo no se puede? Usted y yo fuimos creados para dar soluciones. El que no sabe dar soluciones, hermano, se va a hundir en su crisis. Usted y yo tenemos que generar, tenemos que pensar, tenemos el favor, tenemos la gracia de Dios. Entonces, las crisis no es el fin. En tercer lugar, las crisis vienen con el propósito de que te reinventes. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuál es el cambio? Esto está pasando porque ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de parte de Dios? Dios, hermano, tiene propósitos. Cuarto lugar, las crisis siempre provocan sacar lo mejor de ti. Porque hay cosas que tú ni sabías que tenías un potencial. Hay situaciones que a veces no te das cuenta que hay un gran potencial dentro de tu vida. Y te preguntas, ¿será que voy a poder? ¿Será que lo voy a lograr? ¿Será que voy a salir de esta? Las crisis siempre provocan sacar lo mejor de ti. Así es que si ha llegado una crisis a tu vida, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué solución le vas a dar? Quinto lugar, una crisis nunca llega para paralizarte, sino para promocionarte. No se trata de que te estanques. No se trata de que te quedes frisado. Dios quiere promocionarte. Y sexto lugar, una crisis nunca debería desviarte para ser infiel al Señor, sino para mostrar tu fidelidad. Cuando una situación adversa se presenta, más
debes mostrar tu fidelidad. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerás a uno y amarás al otro, o se apegará a uno y despreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Les decía que en el Oriente se dice que la palabra crisis no existe. Ellos lo usan como oportunidad. Cuando dicen llegó una crisis, tenemos una oportunidad. Las crisis son oportunidades en el propósito de Dios para sacar ese gran potencial que Dios ha puesto en tu vida, que depositó en ti. El apóstol Pablo lo dijo en 2 Corintios 4, 17 y 18. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, dice. Y esto es muy importante. Versículo 18. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay crisis que son oportunidades. Brother Darren, how did you feel when you was crossing that bridge? What did you think about? They're going to vote for me? That was a good situation. Eso te promovió. That promote. Sometimes we don't like those crises. How do you call it? Crisis. Pero ese es el momento. Le decía, ¿cómo te sentiste cuando cruzaste ese puente, cuando estabas cruzando ese puente? Porque sí, es una realidad. Sorry, I make you move your translation. ¿Cómo se sintió ahora que venían las votaciones y él estaba cruzando el puente? Puedo haber dicho, ¿y si votan por mí? Si no votan por mí, ¿cómo me voy a sentir? Pero son buenas crisis, son buenas situaciones, porque las crisis nos hacen descubrir algo que no lo hubiéramos descubierto si no hubiéramos estado ahí. ¿Alguien está pasando por alguna crisis? Piensa que las emociones no te hagan salirte de tus casillas, como lo dicen. Busca soluciones, actúa, pelea la buena batalla de la fe. Tienes que buscar esa solución. Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida. Tú no estás aquí solamente porque se te ocurrió venir. Es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y esta palabra, si tú la tomas, si tú la recibes, va a edificarte. Va a desarrollar en ti el propósito de Dios en tu vida. Ponte de pie. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das de conocerte, de ser tus hijos.
Y porque todos y cada uno de los que nos encontramos aquí hemos pasado ya por momentos adversos, por situaciones difíciles. Sin embargo, tu palabra dice que somos más que vencedores por aquel que nos llamó, por aquel que nos escogió, por aquel que se dignó en tener un propósito en cada uno, Padre. Gracias por amarnos, gracias por tu presencia, gracias por tu bondad, gracias por tu amor y gracias por tu mucha misericordia. Oro por todos y cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar. Si hay alguien que está pasando por crisis, si hay alguien que le han venido pensamientos de derrota, esta palabra, Señor mi Dios, que haya venido a despertar en él ese león que lleva dentro, ese peleador, ese vencedor, ese victorioso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, destruyo todo pensamiento del diablo, todo espíritu que quiera debilitar el cuerpo de Cristo. Hoy yo lo destruyo en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que somos un pueblo bendecido y que gozamos de tu gracia y de tu favor en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. La mejor manera de tener buenas alternativas mañana es tomar buenas decisiones hoy. Usted tiene que tomar buenas decisiones hoy. La mejor manera de lograr los cambios que deseamos mañana es hacer los cambios hoy. Hoy. No está esperando. Necesitamos hacer esos cambios. Y la mejor manera de enfrentar los desafíos de mañana es dar lo mejor en los desafíos de hoy. Lo necesitamos. Amén.